Bien, jóvenes, entonces en la clase de hoy vamos a ver lo que se llama el capítulo uno, que es el análisis completo de una función. Cuando hablamos de análisis completo de una función, se refiere a una serie de pasos que se realizan en una función para poder conocer el comportamiento de la misma. Si esta es creciente, decreciente, si es cóncava, si es convexa, eh, hasta qué intervalo la gráfica puede crecer, hasta qué intervalo la gráfica puede decrecer, cuál es su punto crítico, cuál es su segundo punto crítico, cuál es su punto máximo y cuál es su punto mínimo. ¿Y por qué es importante que un estudiante de ciencias económicas sepa analizar una función? Porque con estos cálculos, más adelante vamos a poder calcular utilidades, costos, ingresos, como por ejemplo la utilidad máxima, el ingreso máximo, o podemos también calcular el costo mínimo. Y entonces va a ser muy importante manejar estos conceptos, porque el alumno siempre se pregunta, ¿y por qué llevamos esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Vamos a aplicar esto alguna vez en nuestra profesión? Indudablemente que sí. Cuando hagamos análisis marginal, ahí vamos a ver las aplicaciones en la función a la vida real, a la economía. Pero en esta parte nos va a interesar que el alumno aprenda a calcular los pasos necesarios para realizar el análisis completo de una función. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio que dice realizar el análisis de la siguiente función. Y la función que está expuesta acá es f de x igual a x al cuadrado menos 4x más. Cabe recalcar, antes de empezar la explicación, que no es necesario que copien nada porque el archivo se los voy a pasar a Classroom. O sea, tal como voy a hacer acá, ustedes tendrán acceso al Classroom. Entonces, en el Classroom ustedes van a poder bajar el archivo y van a poder observarlo las veces que ustedes vean conveniente. Lo que aquí me va a interesar es que simplemente tomen atención y anoten las posibles preguntas o dudas que tengan cuando toque la parte de preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, para no ser tan repetitivo, vuelvo a comentar. No es necesario que copien lo que voy a hacer, lo van a tener en Classroom, el archivo. Las ventajas de la educación virtual es esa, que mientras que yo realizo un ejercicio, ustedes solo van a observar, van a anotar las preguntas que tengan o lo que no hayan entendido, y después los problemas los tendrán resueltos en Classroom. Yo voy a subir el archivo a Classroom y ustedes van a poder bajar, ¿ya? Entonces, por favor, importante la observación y la atención al problema. Entonces, el primer paso para hacer un análisis completo es el cálculo del dominio de la función. Entonces, cálculo del dominio de la función. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, esta función es una parábola y por cálculo 1 han tenido que aprender de que cuando una función no tiene logaritmo, no tiene denominador y no tiene raíz cuadrada, decimos entonces de que el dominio de esta función es todos los números reales. Dominio de la función x, todos los números reales. ¿Qué significa dominio todos los números reales? Que yo estoy autorizado a darle a la variable x valores ya sea negativos, valores ya sea positivos, valores decimales, valores naturales, valores enteros, valores reales. Es decir, cuando nosotros escribimos de que el dominio de la función son todos los números reales, estamos diciendo, a esta función vamos a poder darle el valor que nosotros querramos. Yo siempre a mis estudiantes le hago la siguiente analogía. Deben pensar que una función es una máquina y para que esta máquina funcione necesita datos. O sea que para que una máquina me dé resultados, yo tengo que introducirle datos. Entonces, ¿qué datos voy a poder introducirle a esta máquina? Todos los datos que yo quiera. ¿Y por qué? Porque no tiene logaritmo, porque no tiene denominador
y porque no tiene raíz cuadrada. Entonces, en ese momento es una máquina simple. Es una máquina que con cualquier dato que yo le dé, ella funciona y me arroja un resultado, ¿no? Entonces, ahí tengo el cálculo del dominio de la función. Entonces, lo primero que debemos hacer en un análisis completo, el cálculo del dominio. Luego de calcular el dominio, viene entonces el segundo paso. Y el segundo paso es el cálculo del primer punto crítico de la función. Muy bien. Cuando hablamos de punto crítico, estamos hablando de averiguar con qué valor para la x la derivada se hace cero. Entonces aquí ya entra el concepto de derivada. Vamos a tener que encontrar la derivada de la pregunta que me han dado. Y entonces la derivada de esta función, bueno, la derivada se simboliza con este símbolo matemático. La derivada de la función va a ser igual a lo siguiente. Derivamos cada término de la función. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x menos la derivada de 4x es 4 y la derivada de un número es 0. ¿Por qué la derivada de x al cuadrado es 2x? Porque cuando tenemos que derivar una expresión elevado a un exponente, el exponente baja a multiplicar y le quitamos un grado. O sea, de cuadrado se convierte en 1 y él baja a multiplicar a la variable x. ¿Por qué la derivada de 4x es 4? Porque por cálculo 1 tuvieron que aprender de que la derivada de un número multiplicado por x es el número, respetando obviamente su signo. Entonces, una vez que yo tengo la derivada, a continuación esta derivada tengo que igualarla a 0, porque ese es el concepto de punto crítico. El punto crítico es, ¿para qué valor de x la derivada se hace 0? Entonces, derivamos la expresión y la igualamos a 0. Y de aquí despejamos la variable x. Entonces, esto que está con menos va a pasar con más y lo que está multiplicando pasa a dividir. O sea, 4 dividido entre 2. Y entonces 4 dividido entre 2, eso me da 2. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que cuando yo derive la función, si a la derivada le pongo 2, esta se anula. Y cuando la derivada se anula, entonces tenemos el punto crítico. ¿Ya? Ahora, hasta aquí hemos encontrado el punto crítico. Pero como es un punto, sabemos que un punto tiene coordenadas en X y Y. Por eso se llama punto. Un punto es un valor para X y un valor para Y. Entonces aquí hemos encontrado el valor de X. ¿Cómo encontramos el valor de Y? Para encontrar el valor de Y, nos vamos a la pregunta original, no a la derivada. Nos vamos a la pregunta original y hacemos el cálculo de la variable Y. Entonces aquí agarramos y decimos, como ya sabemos de que X vale 2, aquí ponemos, si X es igual a 2, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale la variable Y? Para que tengamos completo el punto crítico, ¿no? Entonces venimos acá y reemplazamos el valor de X acá, y entonces aquí reemplazamos el valor de 2, aquí reemplazamos el valor de 2, y entonces tenemos la respuesta en cuanto a la variable Y. Entonces aquí me va a dar 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2, 8, más 1, y haciendo estos cálculos, llegaremos a la conclusión de que Y es igual a 4 más 1, 5, y 5 menos 8, menos 3. Entonces aquí ya tengo el valor de X, del punto crítico, y aquí tengo el valor de Y, del punto crítico.
Entonces vengo acá y digo, el punto crítico de esta función, el punto crítico, abreviado como P sub C, de esta función, está en 2 para X y menos 3 para Y. Ahí está. Ahí hemos encontrado el punto crítico. Ahora, ¿para qué sirve el punto crítico? Para determinar si en ese punto la función tiene un máximo o tiene un mínimo. Entonces ahí viene el siguiente paso, que vendría a ser nuestro tercer paso. Tercer paso. Cálculo del punto máximo o punto mínimo. Y entonces acá, este paso va a ser averiguar si este punto crítico es un máximo relativo de la función o un mínimo relativo de la función. Y en la vida real, este máximo sirve para, por ejemplo, calcular la utilidad máxima, el ingreso máximo, de repente el costo máximo. Y si es un punto mínimo, el ingreso mínimo, la utilidad mínima, el costo mínimo, ¿no? Porque ahorita en este primer capítulo lo vamos a ver como números. Vamos a aprender a calcular dominio, punto crítico, máximos y mínimos, etcétera. Y después le vamos a dar aplicaciones a la vida real. Entonces acá, ¿cómo calculamos el punto máximo y el punto mínimo? Partimos de acá. Este punto crítico puede ser máximo o puede ser mínimo. ¿Cómo averiguamos si este señor es máximo o mínimo? Haciendo un estudio con el valor de X. Con el valor de X. Hacemos un estudio con el valor de X en la derivada. O sea, nos preguntamos, ¿cuál es el comportamiento de la derivada con un valor antes del 2 y con un valor después del 2? O sea, ¿cómo se comportaría la derivada con un valor antes del 2 y con un valor después del 2? Entonces, si hacemos el análisis antes, entonces yo agarro mi derivada, la derivada me ha dado esto de acá, agarro esta derivada y digo, ¿qué pasa con la derivada si yo le doy un valor antes del 2? Por ejemplo, un valor antes del 2 puede ser 1. Entonces digo, voy a darle un valor antes del 2. Por ejemplo, el 1. Cualquier valor que esté antes del 2. Entonces digo, ¿qué me interesa acá? Ver el signo que va a sacar ese valor en la derivada. No tanto el resultado. Aquí coloco 1, porque estoy reemplazando la x por 1, un valor antes del 2. Y acá lo que me interesa es lo siguiente. ¿Qué resultado me sale acá? 2 por 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Me está dando un resultado negativo. Voy a marcar eso con otro color. Eso es lo que nos importa. No tanto nos importa el resultado, nos importa el signo. Y luego hago un análisis después del 2, ¿no? Un análisis después. Entonces, un valor después del 2, pues tiene que ser, por ejemplo, 3. Entonces aquí agarramos la derivada, ¿no? Agarramos la derivada y decimos, si x vale 3, ¿qué pasa ahora con la derivada? Siempre un estudio antes y un estudio después. Entonces decimos, muy bien, vamos a agarrar acá y vamos a ver qué pasa con nuestra derivada, ¿correcto? Y decimos, si le ponemos a la x3, ¿qué resultado ahora vamos a sacar? Entonces vamos allá y encontramos la respuesta. Con 3, nuestra derivada va a quedar 2 por 3, 6, menos 4, 2, o sea, positivo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un estudio antes
y hacemos un estudio después del valor de X del punto crítico y el resultado me sale primero negativo y después positivo, estamos enfrente a un punto mínimo. Un punto mínimo es aquel cuando yo reemplazo un valor antes y me sale negativo y reemplazo un valor después y me sale positivo. De menos a más es un mínimo. Ahora, si fuera de más a menos, o sea, primero positivo y después negativo, eso es un máximo. Ahora, si fuese negativo, negativo, positivo, positivo, no tenemos ni máximo ni mínimo, porque ojo, no siempre vamos a encontrar un máximo y un mínimo. ¿Cuándo encontramos un máximo y un mínimo? Cuando los signos son intercalados. Si los signos son intercalados, dependiendo, aquí, de menos a más es un mínimo, de más a menos es un máximo. Ya, y si fuera menos, menos, no hay. Y si fuera más, más, no hay. Los signos deben ser intercalados. Por lo tanto, en el punto crítico encontrado en la función, existe un punto mínimo. Entonces ahora, este punto crítico se convierte en un punto mínimo. Aquí. Y lo ponemos así. Punto mínimo. Entonces, el punto crítico es para saber si ese punto que hemos encontrado maximiza o minimiza. ¿Maximiza qué? Utilidades, ingresos, costos. ¿Minimiza qué? Los costos, de repente una utilidad mínima. Entonces, por eso es importante que sepamos encontrar estos resultados. Por lo tanto, esta función tiene un dominio que es todos los reales, un punto crítico que se encuentra en 2 menos 3, y ese punto crítico es un mínimo, porque el comportamiento de la derivada es negativo y positivo en el valor del punto crítico de x, que es 2. Listo. En temas de parábola, en temas de parábola, hasta ahí nos interesa el análisis. En temas de parábola, hasta ahí nos interesa el análisis. Entonces, si la pregunta a analizar es una parábola, ¿qué vamos a querer? Que calculen el dominio, que calculen el punto crítico, si hay, que calculen si ese punto crítico es máximo o mínimo. Hasta ahí es suficiente para nosotros. Ahora, lo que viene a continuación es el último paso, que es el cuarto paso, que es el cálculo de la gráfica de la función. Indudablemente, nuestros resultados tienen que ser vistos de manera gráfica. Y para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta tecnológica que es el GeoGebra, ¿sí? Que nos va a ayudar a encontrar la gráfica de la función. Y también vamos a ver cómo con el GeoGebra se calculan los puntos críticos, los puntos de inflexión y demás. En esta materia, en verano, no solamente van a aprender a calcular gráficamente, van a aprender a calcular analíticamente, pero también van a aprender a calcular con herramientas tecnológicas. Recordemos, estimados jóvenes, de que cuando ustedes vayan a trabajar, no van a calcular a mano y a lápiz. Todo lo van a calcular en computadora. Y entonces, indudablemente, aquí van a aprender a manejar programas, pero programas que sean fácil de manejar, porque no vamos a hablar de programas donde tengamos que codificar o seamos informáticos, porque no somos informáticos. Somos licenciados y entonces vamos a tener que aprender a manejar programas. Y uno de ellos es el GeoGebra. Ahora, cómo graficamos una parábola? Bueno, en cálculo 1 tuvieron que enseñarle a que una parábola se puede graficar con una tabla de valores, una famosa tabla de valores, donde ustedes le decían valores a X que me correspondan un valor Y. Entonces aquí armo una tabla de valores, ¿no es cierto? Y esta tabla de valores, aquí voy a colocar pues X y Y.
¿no? Y luego nos preguntábamos, ¿qué valores podemos darle a X? Para eso se calcula el dominio. El dominio me dice, usted puede dar a la X el valor que usted quiera. Recuerden de que esta es una máquina, ¿ok? Y esta máquina necesita datos para funcionar. Esta máquina, en la vida real, me puede calcular eh, cantidad de mesas, cantidad de sillas, cantidad de dinero, cantidad de insumos, sueldos y salarios, me puede calcular valores en contabilidades. Entonces, es una máquina que me genera resultados. ¿Qué resultados puedo darle? O ¿qué datos puedo darle? Cualquier dato. Entonces a la X yo le puedo dar el valor que yo quiera. Yo digo, bueno, vamos a ponerle 0, vamos a ponerle 1, vamos a ponerle -1, vamos a ponerle 2 y también vamos a ponerle otro valor para que sea parejo, -2. La cantidad de valores depende de ustedes. No hay una regla que me diga, vamos a darle 5 valores, 6 valores, eso depende de ustedes. Entonces acá yo agarro esta función, esta es la función original, yo agarro esta función y digo, vamos a graficar la función. Después vamos a copiar acá abajo para que podamos hacer los cálculos con ustedes. Ahí está. Entonces la pregunta es, cuando x vale 0, si aquí pongo 0 y aquí pongo 0, me va a dar 1. Cuando x vale 1, si aquí pongo 1 y aquí pongo 1, me va a quedar 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. 4 por 1, 4. 2 menos 4, -2. Cuando vale -1, -1 al cuadrado es 1. -4 por -1 es 4. Más 1 es 5. Más 1 es 6. Esto la calculadora se lo puede hacer. O el programa, que luego se lo voy a mostrar. Cuando vale 2, 2 al cuadrado 4. 4 por 2, 8. 4 menos 8 menos 4. Menos 4 más 1, -3. Y cuando vale -2, -2 al cuadrado es 4. -4 por -2 es 8. 8 más 4 es 12. Y 12 más 1 es 13. ¿Listo? Con eso es suficiente para hacer la gráfica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Bueno, para hacer la gráfica voy ahora a compartir con ustedes la herramienta tecnológica que vamos a utilizar. Estoy compartiendo ahorita un programa que deben saber manejar. Se puede descargar de internet fácilmente. No necesita mucho conocimiento informático. Es una calculadora que, repito, a nuestros estudiantes tenemos que educarnos con tecnología. Un estudiante que no sabe de tecnología es analfabeto hoy en día. ¿Por qué? Fácil de demostrarlo. Cuando usted vaya a calcular una contabilidad, un estado financiero, un ingreso máximo, un costo total en una empresa, y usted saque una hoja y un lápiz, le van a decir, compañero, ¿usted qué está haciendo? Pues estoy calculando el costo y la utilidad a manito y a lápiz. No, señor. Aquí está la computadora, aquí está el programa, de una. El problema con nuestros estudiantes es que no están manejando la tecnología. Es verdad que es importante calcular matemáticamente, analíticamente, pero también es verdad que hay que saber manejar la tecnología. Y aquí yo voy a colocar la función que estamos analizando, que es x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, y es igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Más 1. Listo. Ahí tengo la gráfica. Fíjense que el programa directamente me da la gráfica. Ahí está. Esa es la gráfica del ejercicio. Ahora, si yo, este es mi cuaderno, si este es mi cuaderno, yo trazo una línea en X y una línea en Y, con mi tabla de valores, puedo calcular la misma gráfica. Entonces, en la tabla de valores, ¿qué calculamos? Que cuando X vale 0, que cuando aquí vale 0, Y vale 1. ¿No es cierto? Que cuando vale 0, vale 1. Aquí un punto. Bueno, este punto hay que darle en verdad un nombre. Vamos a darle el valor de A igual a 0,1. Fíjense,
Me está diciendo, aquí va a estar el puntito. Aquí vas a colocar el primer punto de tu gráfico. Si quieres verlo el punto, entonces le pones punto y coma 1, ¿no? Aquí, en esta parte. Entonces ahí me va a marcar este punto de acá. Entonces yo aquí puedo colocar los puntos que vos me diste en tu tabla y puedo calcular la misma gráfica. Puedo calcular la misma gráfica sin ningún problema. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. ¿Qué nos interesa de esta gráfica? Lo que nos interesa de esta gráfica es, ¿de aquí yo puedo calcular el punto crítico? Claro que sí. ¿Cómo calculo el punto crítico? Pues aquí yo escribo la palabra extremo, aquí, extremo polinomio, ahí, y le pongo el nombre del polinomio. El nombre del polinomio es C, ¿no es cierto? El nombre del polinomio es C. Entonces, de ahí, yo voy a poder, obviamente que aquí falta unas cositas más, aquí yo voy a poder calcular con este programa lo que se llama el punto crítico. ¿Qué más voy a poder calcular con este programa? Bueno, con este programa voy a poder calcular también el punto de inflexión, que es un cálculo que vamos a ver después, ¿no es cierto? Y el punto de inflexión es un punto que se hace con una función cúbica. Las parábolas no tienen punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto de equilibrio, donde la oferta y la demanda son iguales, donde no ganamos y no perdemos. ¿Ok? Entonces, todos esos comandos nosotros podemos verlo tranquilamente. ¿Sí? Y aquí también podemos anotar como f de x. También pueden anotarlo así, como f de x, como una función. Entonces acá, por ejemplo, si yo coloco extremos del polinomio, y aquí yo le coloco f de x, fíjense, ya el programa me dice, tu punto crítico es 2 menos 3. Entonces con la tecnología estamos a un paso de los resultados, ¿no? F porque le has llamado F. Entonces, ¿qué es esto? El punto crítico. Se me dice, ¿tu punto crítico fue 2 menos 3? Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. El punto crítico, sí, 2 menos 3. Aquí está. Y claro, calculado matemáticamente, indudablemente, calculado matemáticamente. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el punto crítico y, ¿cómo sabemos que es un mínimo? Porque este punto se encuentra en la parte inferior. Mínimo porque está abajo, máximo si estuviera arriba. ¿Listo? ¿No? Ahí está. Ahora, si yo aquí pongo 0 y aquí pongo 1, ¿no es cierto? Voy a ir encontrando los puntos de la tabla de valores que vos me diste y así voy a poder ir encontrando los resultados para poder calcular a mano la misma gráfica. Pero aquí lo voy a mostrar por en cuanto con el programa. Entonces esta gráfica vamos a guardarla, vamos a descargar esta imagen, vamos a guardarla con gráficas de práctica, eh, cálculo 2, 1, guardar. Vámonos acá a nuestra hoja de cálculo, vamos a compartir nuestra hoja de cálculo y vamos a traer esa gráfica aquí. Entonces insertar, imagen, nos vemos a donde guardamos, gráficas de práctica, buscamos todos los archivos y aquí está. Ok, listo. Ahí está la gráfica. Entonces, eso es lo que me interesa a mí eh, en el análisis completo. Y aquí ustedes pueden acomodar su gráfica a como se antoje, ¿no? Pueden hacerla la gráfica más grande, más pequeña, como ustedes vean conveniente. En la gráfica, ¿qué tiene que estar? En la gráfica tiene que estar, indudablemente, el punto que hemos encontrado. Y el punto que hemos encontrado es el punto crítico 2 menos 3. Aquí está, cuando x vale 2, y vale menos 3. Y entonces queda demostrado que los cálculos que hemos hecho son correctos. Los cálculos que hemos efectuado son correctos. Muy bien.
Ahora, en este segundo problema, que lo vamos a hacer, a ver, aquí a continuación, aquí, a continuación, solución del problema. Bien, primer paso, primer paso. Cálculo del dominio de la función. Ok, vamos a hacer el cálculo del dominio de la función. Esta función es una parábola, al igual que la otra, con una diferencia, obviamente. Y acá sabemos de que esta función no tiene denominador, no tiene logaritmo, no tiene raíz, y por conceptos de cálculo 1, fíjense lo mismo que acá, por conceptos de cálculo 1, su dominio también sería todos los números reales. El motivo, no tiene problemas esta máquina en cuanto a logaritmos, en cuanto a lo que se refiere denominadores y raíces. Hay máquinas problemáticas. Máquinas con logaritmo son problemáticas, máquinas con raíces son problemáticas, máquinas con denominadores son problemáticas. En este caso estoy haciendo funciones que por en cuanto no me están dando ningún problema. Entonces aquí yo puedo aprovechar esta parte de acá para ganar tiempo y puedo decir, bueno, el dominio de esta función continúa siendo todos los reales. Aquí, el dominio de esta función continúa siendo todos los reales. ¿Qué significa todos los reales? Que a esta máquina le puedo dar los valores que yo quiera. 1, 2, menos 1, 1.5, 0.8, 1.545.000. El valor que yo quiera le puedo dar. La máquina me va a dar un resultado. Eso significa el dominio, y me imagino que eso aprendieron en cálculo 1, el concepto del dominio, ¿cierto? ¿Qué es el dominio? Entonces, ahí está, hemos calculado el dominio de la función. Entonces, el segundo paso es el cálculo del primer punto crítico. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. Para calcular el punto crítico de esta función, entonces tenemos que derivar la función. Agarramos la función original y la derivamos. Vamos a encontrar la derivada de esta función. La derivada de la función. Ok, perfecto. Derivada de menos x cuadrado menos 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de 1, 0. Listo, ya tengo la derivada de la función. Esta derivada tengo que igualarla a 0 para encontrar el valor de x y el valor de y del punto crítico. Entonces lo igualamos a 0 y despejamos la variable x. Entonces este que está con más va a pasar con menos. Menos con menos se va a simplificar. Este menos con este menos se va a simplificar. Y 2 dividido entre 2 es 1. O si quieren, menos 2 dividido entre menos 2. Si quieren así, para que quede bien detallado. Y x vale 1. Cabe recalcar de que a mí siempre me gustan los detalles. O sea, yo cuando enseño, lo enseño detallado, ¿no? Porque para mí eso es importante. Igual en los exámenes, el detalle. Para mí, resultados directos no sirven en los exámenes. Tiene que ser paso por paso la solución que me van a calcular, ¿no? Entonces aquí, x vale 1. Por lo tanto, hago el cálculo de la variable y. Entonces, me voy a la pregunta original y digo, vamos a calcular y. Y para calcular y, si x es igual a 1, ¿no? Porque eso es lo que hemos calculado, si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? ¿No es cierto? Entonces venimos acá y decimos, bien, reemplacemos. Aquí va a ser 1, acá va a ser 1, y aquí va a ser el 1 que es constante. Bueno, y calculamos eso. Y tenemos el valor de y. Entonces el valor de y, pues me va a dar, en este caso, 1 al cuadrado, 1, por menos me va a dar menos 1, más 2 por 1, 2, más 1, 1 con 1 se va, y entonces me queda de que y es igual a 2.
Ya tengo entonces encontrado el punto crítico. Ya encontré el punto crítico. Para eso voy a aprovechar, por favor, acá, copiar esto para ganar tiempo. Ok, vamos a hacer varios ejercicios de todo tipo. Y entonces aquí pues hemos encontrado el punto crítico. ¿Cuáles son las coordenadas del punto crítico? 1 y 2. 1 para X y 2 para Y. Y aquí, para que mantengamos la estética, eh, acá, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Fíjense, por favor, que lo estoy haciendo bien detallado para que quede claro. Perfecto. Viene el tercer paso. Tercer paso. El cálculo del punto máximo o mínimo. Entonces ya sabemos que este análisis se hace, ya sabemos que este análisis se hace con un valor antes y un valor después del valor de X del punto crítico. Entonces acá voy a aprovechar, por favor, de copiar esto de acá para que ganemos tiempo. Todo esto lo vamos a copiar. Esta parte de acá, hasta aquí, hasta acá. Eso para mostrar que es mecánico. La resolución es mecánica hasta el momento. Entonces, el punto crítico que hemos sacado es 1 y 2. X vale 1. Entonces la pregunta es, con un valor antes, que es 0, y un valor después, que es 2, en la derivada, para este caso la derivada es menos 2x más 2, menos 2x más 2. Esa es la derivada para este caso. Menos 2x más 2. Ok. Si x vale 0, aquí me va a quedar menos 2 por 0 más 2. ¿No es cierto? Ay, perdón. A ver, aquí. Más 2. Y entonces aquí, ¿qué resultado voy a obtener? ¿No es cierto? ¿Qué resultado aquí voy a obtener? Bueno, obtendré un resultado que va a ser eh, positivo. ¿No es cierto? Un resultado positivo. Y este resultado positivo va a ser más 2. Por lo tanto, y aquí ya tengo un resultado que me está dando más. Y si ya me está dando más, es señal de que de repente sea un máximo. Pero en nuestra carrera nada se sobreentiende. O sea, me dio más, entonces es un máximo. No, no, hay que confirmarlo, porque si aquí me sale más y aquí me sale más, entonces no es un máximo. Con 2, ¿no es cierto? Con respecto a la derivada, la derivada es menos 2 multiplicado por 2 más 2, esa es la derivada para este ejercicio, me va a dar menos 2 por 2 menos 4 más 2 menos 2. Bueno, me dio positivo y me dio negativo. Si me da positivo y me da negativo, entonces el punto crítico encontrado en la función es un máximo. Por lo tanto, en el punto crítico encontrado en la función existe un punto máximo. Y ese punto máximo ya sabemos que vale, vemos acá, este punto máximo, ya sabemos que vale 1 para X, 2 para Y. ¿Listo? Viene entonces nuestro siguiente paso, el paso número 4, ¿no? Que es el cálculo de la gráfica. Entonces, para hacer el cálculo de la gráfica, bueno, voy a aprovechar de copiar esto de acá, hasta aquí, para que vean. La gráfica no es la misma, obviamente, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Ok, cuarto paso, cálculo de la gráfica. Indudablemente esto lo vamos a borrar porque no es la gráfica del ejercicio. Indudablemente la parábola aquí es menos x al cuadrado más 2x más 1. Eso lo vamos a copiar abajo. Acá.
Y esta tabla de valores ustedes la hacían para hacer la gráfica a manito, ¿cierto? A lápiz y a manito. Entonces, cuando x vale 0, si aquí pongo 0, me da 0, si aquí pongo 0, me da 0, y vale 1. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado, 1 por menos 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1 más 1, 2, aquí va a ser 2. Cuando vale menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por menos 1 es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, menos 1, menos 3 más 1, menos 2. Eso ustedes lo pueden hacer en su calculadora también, si no quieren hacerlo manual. Cuando vale 2, 2 al cuadrado 4, menos 4, 2 por 2, 4, menos 4 más 4 se va y me queda 1. Y cuando vale menos 2 al cuadrado es 4, por este menos es menos 4, 2 por menos 2, menos 4 menos 8, más 1, menos 7. Listo, ya ustedes por favor pueden colaborar eso con la calculadora. Ahora vamos a la gráfica. Y para la gráfica, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer nuestra gráfica en GeoGebra. Vámonos allá. Ok, vamos a borrar esto. También lo vamos a borrar. F de X, F de X es igual. ¿Cuál es la función? Menos X cuadrado más 2X menos X, ¿es cierto? Bueno, si yo pongo ahí menos X, por ejemplo, es una recta, ¿no? Pero es menos X elevado al cuadrado, ¿qué más? Más 2X más 1, más 2X más 1. Listo. Ahí está la gráfica. Pueden subirla, pueden bajarla, más acá, depende de ustedes. Esa es la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Perfecto. Vamos a colocarla de un color negro como la anterior. Ok, perfecto. Listo. De acá, yo quiero calcular el punto máximo. Entonces vengo acá y coloco extremo, polinomio, le pongo el nombre que es f, y fíjense lo que me dice el programa. Me dice, escúchame, esta función tiene un máximo y se encuentra en 1, 2, que es lo que nosotros hemos calculado. Entonces, lo que hemos calculado tiene que estar obviamente de la mano de la tecnología. La tecnología nos sirve, uno, para estar actualizados, dos, para comprobar que nuestros resultados están bien, tres, porque cuando vayamos a trabajar vamos a manejar máquinas, vamos a manejar computadoras. Todos los cálculos que ustedes aprenden a mano están bien que lo aprendan a calcular a mano. Lo que está mal es que no sepan usar la tecnología. Entonces, lo vamos a descargar una imagen y vamos a llamarle cálculo 2 con mayúscula, cálculo 2 2, guardar. Listo, vámonos a nuestra hoja de cálculos a extraer esa gráfica. Imágenes, todos los archivos, aquí está, 2 2. Listo, perfecto. Y esto lo acomodan ustedes a como ustedes vean conveniente. La estética es lo de menos. Los prácticos, vamos a hacerlo con el programa si desean, no hay ningún problema. Y si quieren hacerlo a mano, también no hay ningún problema. Soy consciente de que no todo el mundo tiene computadora, entonces aquí pueden hacerlo a mano, sí, para hacerlo a mano con la tabla. Cuando vale 0, vale 1. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale menos 1, vale menos 2. Entonces, esos puntitos se unen y obtenemos el mismo resultado. Eso ya no lo voy a explicar porque es cálculo 1, ¿no es cierto? Eso ya ustedes han llevado un cálculo 1 con sus respectivos docentes. ¿Listo? Ahí está. Y hemos encontrado la respuesta correcta. 1, 2, tal como me dijo el programa. Entonces, el programa, la tecnología, me saca la respuesta volando. Dice, escúchame, esto es lo que hay que hacer para maximizar tu dinero. En cambio, la matemática estricta refiere a que hay que hacer pasos matemáticos para encontrar la solución. ¿No? Indudablemente, indudablemente. Perfecto. Vamos a nuestro problema número 3. Vamos a dejar las parábolas de un lado y vamos a ver cómo se comporta una expresión cúbica. A mí me interesa
en el capítulo 1 que sepan hacer el análisis de una parábola, porque cuando nosotros, cuando nosotros vayamos a trabajar, nos vamos a topar con expresiones parabólicas, con expresiones cúbicas, con expresiones racionales. Es decir, la curva de un producto ya es una parábola, ya es un cubo, ya es una racional. Entonces, por eso que al alumno se le hace practicar parábolas, cubos y racionales. En algunas ocasiones radicales, porque el comportamiento de las ventas, costo fijo, costo variable, etcétera, son lineales, pero también son parabólicos y algunas veces son cúbicos. Es por eso que se analiza este tipo de ejercicios. Aquí el análisis va a ser un poco más completo. ¿Por qué más completo? Porque cuando ya la variable x supera 2, o sea, cuando es más de 2 el exponente, ya se analiza más pasos. Entonces, ¿cómo analizamos una función cúbica? Una función cúbica, su primer paso es el cálculo del dominio de la función. Ok, ¿por qué es importante empezar por el dominio? Porque tenemos que saber qué datos le podemos dar a esta máquina. De repente yo le coloco un dato a la máquina y la máquina no me da un resultado porque le estoy colocando mal el dato. Piensa en una máquina de producción, una máquina de tejer, una máquina de cualquier cosa que se produzca. Yo tengo que darle datos, tengo que darle valores para que ella me genere resultados. Entonces, si de repente yo le coloco un valor a esa máquina que no es correcto, la máquina se puede fregar, la máquina se puede parar, la máquina se puede eh, frenar y entrar en mantenimiento. Y entonces en la vida real, para eso se calcula el dominio. El dominio en la vida real es qué valores le podemos dar a esta curva para tener ganancias. ¿Cuántas sillas tengo que producir para ganar 1.000 bolivianos? ¿Cuántas mesas tengo que producir para ganar 5.000 bolivianos? Ahí está el dominio. Porque los alumnos siempre preguntan, ¿y por qué, digamos, esto se lleva en la vida profesional? Sí, se lleva, obvio. En algunos casos, algunos colegas no mencionan la aplicación. Aquí vamos a aplicar la materia. Eso no le quepa duda. Nos vamos a hacer aplicaciones en cuanto a la vida profesional. Entonces aquí, calculemos el dominio. ¿Cuánto es el dominio? Todos los reales. El motivo, no hay denominador, no hay logaritmo, no hay raíz. Entonces voy a aprovechar esto, por favor. Permítanme, ¿sí? Para ganar tiempo. Y el dominio es todos los reales. Listo. ¿Siempre va a ser todos los reales? Depende, pues, ¿no? Depende de cómo sea la función. Si la función tiene logaritmo, ya no es todos los reales. Si la función tiene una raíz cuadrada, ya no es todos los reales. Si la función tiene un denominador, ya no es todos los reales. Aquí me va a interesar, de esas tres que nombré, me va a interesar la que tenga denominador. Porque en la vida real son escasas las curvas logarítmicas de productos y las curvas radicales de productos. En la vida real los productos se manejan con curvas lineales, una línea recta, parabólicas, cúbicas y racionales, ¿no? Entonces eso es lo que me va a interesar. Entonces el dominio es todos los reales. Segundo paso, cálculo del primer, cálculo del primer punto crítico. Cálculo del primer punto crítico. Entonces, ¿cómo calculamos el punto crítico? Ya sabemos, agarramos la función, tenemos que derivarla y de la derivada igualamos a cero. Entonces, voy a encontrar la derivada de la función. Encontremos la derivada de la función. Derivada de x al cubo. A ver, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de 3x, 3. Derivada de un número, 0. Listo, ahí tengo la derivada.
Repasemos algunos conceptos de cálculo 1, por favor, que yo de repente estoy asumiendo y me imagino que todos ustedes llevaron derivadas en cálculo 1. Aunque siempre hay sorpresa, ¿no? Siempre hay alumnos que me dicen, no, yo no llevé derivadas con mi profesor. Bueno, si no llevaste derivadas con tu profesor en cálculo 1, digamos que estás en problemas en cálculo 2. Pero vamos a hacer un repasito de las derivadas, para que quede un poquito claro. La derivada de un x al cubo es el 3 baja y le quito 1. Entonces, 3 por x al cuadrado. La derivada de un número con x es el número y la derivada de una constante es 0. De aquí tengo que despejar la variable x. De aquí tengo que despejar la variable x. Entonces, despejemos la variable x. Vamos a despejar la variable x. Lo igualamos a 0. Despejemos entonces la variable x. Ese que está con menos pasa con más. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y me va a quedar 3 dividido entre 3, 1. Y ese cuadrado pasa al otro lado con la raíz cuadrada, pero ojo, ojo, más menos, porque aquí va a ser importante para mí el concepto. Un buen profesional tiene claro el concepto. Todo cuadrado al otro lado pasa con más menos la raíz de 1, que es este 1. Y entonces aquí voy a encontrar dos puntos críticos, porque la raíz de 1 es 1. Entonces, fíjense ustedes que en la parábola yo encontraba un punto, en la parábola. Yo encontraba un punto crítico. En el cubo estoy encontrando dos puntos críticos. Uno que se encuentra en el 1 y otro que se encuentra en el menos 1. Ya tenemos una diferencia, ya tenemos una diferencia con respecto a la parábola. Aquí estoy encontrando dos puntos críticos. Uno que se encuentra en 1 y otro que se encuentra en menos 1. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá, ¿cómo voy a encontrar los puntos críticos? Ya tengo los valores de x. Ya sabemos que para hacer el cálculo de la variable y, tengo que reemplazar el 1 en la original y después el menos 1 en la original. O sea, primero voy a reemplazar el 1, vengo acá y digo, lo voy a anotar, ¿sí? Fíjense, me estoy dando el trabajo como docente, que es mi trabajo, indudablemente, explicar paso por paso. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Ok, voy a reemplazar el 1 acá, y entonces ¿qué me va a quedar? 1 elevado al cubo, 3 por 1, menos 2. Esto ya la calculadora se lo puede hacer, pero aquí me va a quedar 1 al cubo, 1, menos 3 por 1, 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5, más 1, menos 4. Todo esto es menos 4. Entonces, acá ya tengo el cálculo de una variable y. Ya puedo decir que el primer punto crítico, o sea, el primero que estoy encontrando, el primer punto crítico, se encuentra en 1 para x y menos 4 para y. Pero no es el único, no es el único. Hay otro, con menos 1. Entonces aprovecho, aquí aprovecho y digo, hagamos con el otro. Si ahora x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Bien, reemplacemos. Menos 1, menos 1, menos 2. Ok, vamos a los conceptos. Cualquier número negativo al cubo es negativo. Menos 3 por menos 1 es más 3, menos 2. Menos 2 menos 1 es menos 3, con 3, 0. Todo esto me da 0. Por lo tanto, el otro punto crítico está en menos 1 para x y 0 para y. La pregunta es, ¿estamos yendo bien?
Para saber eso, apoyémonos en la tecnología. Para saber esto, apoyémonos en la tecnología. A ver, vamos un ratito a la tecnología. Vamos al GeoGebra. Tenemos el PHP Simplex, tenemos el MATLAB, tenemos un montón de programas que el alumno, el estudiante, tiene que manejar. Excel. ¿Y cuál es mi consejo, jóvenes? Ahora que son jóvenes, tienen que aprender a manejar la tecnología, porque cuando vayan a trabajar, no saben manejar la tecnología. En las empresas donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos varios pasantes que vienen y les decimos, ¿sabes tecnología? Para hacer cálculos de ingreso, de máximo, de mínimo, utilidad máxima. ¿Qué programas te han enseñado? Ninguno. En la universidad no nos han enseñado ninguno. Bueno, estamos en problemas ahí, ¿no? Entonces, vamos un poquito a la tecnología acá, que no es una tecnología de mayor nivel, es un GeoGebra sencillo, que cualquier estudiante universitario tiene que manejar. Y vamos a ver si vamos yendo bien. Copiemos acá la función. Quiero saber si estoy yendo bien. ¿Cuál es la función que estoy analizando? La función que estoy analizando es x al cubo menos 3x menos 2. Ok. X al cubo menos 3x menos 2. Fíjense la gráfica. Fíjense cómo es la gráfica. A mano y a lápiz, obviamente, podemos obtener la misma gráfica dándole valores. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Hacer los puntitos que hacían en cálculo 1 y con su lapicito unir los puntitos y la gráfica. Ustedes jóvenes tienen que entender que las empresas no le van a esperar a ustedes. Incluso las contabilidades hoy en día son con programas, ¿no? Pero, repito, es bueno que sepan hacerlo a mano y a lápiz, haciendo su hojita de 6 columnas, 14 columnas, etcétera, pero también manejar la tecnología. Fíjense ustedes, yo pongo la función y el programa me dice, escúchame, tiene que darte menos 1, 0 y 1 menos 4. Menos 1, 0 y 1 menos 4. Si has sacado esos resultados, estamos bien. Yo digo, perfecto. Aquí están los resultados. Es más, el programa me avisa de que uno es máximo y el otro es mínimo. O sea, ya me da la información. Ya me está adelantando. Me dice, escúchame, este menos 1, 0 tiene que darte máximo. Y este 4, 1 menos 4 tiene que darte mínimo. Entonces, la tecnología, pues obviamente colabora mucho en esos aspectos. Pero hemos sacado estos resultados nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Volvamos acá. Sí, ¿no? 1 menos 4 menos 1, 0. Perfecto. Listo. Paso 1, paso 2. Viene ahora el paso 3. Tercer paso. Cálculo del punto máximo y mínimo. Los empresarios van a querer saber qué pasa en ese punto y qué pasa en este punto. ¿Qué pasa ahí? ¿Ganamos o perdemos? ¿O hay punto de equilibrio? ¿Qué pasa en ese punto? Entonces, ¿quiénes van a responder eso? Ustedes, pues no, ustedes son los licenciados. Entonces acá vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Analicemos el primer punto crítico. El primero, analicemos este punto. Ya sabemos cómo se analiza. Con el valor de x, que es 1, y un valor antes y un valor después. Entonces voy a aprovechar de copiar esto acá. Permítanme, por favor, irme a este ejercicio para ganar tiempo aquí. El análisis antes y el análisis después. Ok, hasta ahí. Perfecto. Vámonos acá. Listo. Muy bien. Ahí está. Eh, la derivada, ¿cuánto te dio? La derivada no es esto, porque ese es el problema anterior. La derivada de esto me dio, aquí está, esta es la derivada. El análisis se hace en la derivada. Es importante el concepto. Entonces aquí vamos a utilizar en la derivada, ¿sí? Y aquí también vamos a utilizar en la derivada.
Bueno, aquí yo estoy ocupando un programa básico que es el Word, porque en pizarras digitales mi letra no es tan entendible. Una pizarra digital, puedo ocupar una pizarra digital, te tengo los conocimientos. eh, bueno, no les he dicho mi currículum en cuanto a la especialidad que tengo. Yo soy máster en matemáticas, estoy en una maestría en matemáticas, tengo diplomados en matemáticas, o sea, es mi especialidad. Aquí en enseñanza no va a haber problema en matemáticas con mi persona. Y van a entender, indudablemente. Pero ocupo este programa porque mi letra es un poco no entendible y entonces aquí los alumnos me entienden mejor, ¿no? Ese es el motivo por el cual ocupe esto, para que sea más visible para el estudiante. El 3x al cuadrado menos 3 y un valor antes y un valor después. Un valor antes es el 0, un valor después es el 2. Claro, si aquí yo coloco en esta derivada, si yo coloco el valor de 0, eh, si aquí coloco el valor de 0, ¿no es cierto? En esta derivada, pues aquí me va a quedar lo siguiente. Vamos a quitar esto de acá, otra de acá. Que pueda entrar, a ver, hacer lo posible para que entre en una hoja, no va a entrar en una hoja. Bueno, ok. Vamos a reemplazar de todas maneras. Si yo reemplazo esto en la derivada, entonces aquí voy a poner 0, ¿es cierto? E indudablemente el resultado que me da acá va a ser negativo. O sea, la derivada va a tener un comportamiento negativo. Negativo. Ahora, el resultado no nos interesa. Lo que nos interesa es el comportamiento. O sea, ¿qué es el comportamiento? El signo. Después si nos da 3, 4, 5, 7, 8, no nos interesa. Lo que nos interesa es el comportamiento. Al ponerle 0, ¿qué te dio? Me dio negativo. Perfecto. Y al ponerle 2, ¿qué te va a dar? Bueno, vamos a ver a qué resultado llegamos. Si aquí le pongo 2, me interesa el resultado. 2 al cuadrado 4 por 3, 12, entonces menos 3, 9. Me va a dar 9. Pues, vamos, lo importante, ¿positivo o negativo? Positivo. Ah, entonces, de menos a más, el punto encontrado es un mínimo. El punto encontrado es un mínimo. Entonces, este señor ya sabemos que es un mínimo. Cuando hagamos análisis marginal, vamos a darle aplicación a eso. ¿Cuál es el punto mínimo? Repito, a mí lo que me interesa ahorita es que sepan calcular. De nada sirve hacer análisis marginal y todo lo demás si no podemos calcular los puntos críticos, máximos y mínimos y todo lo demás. El punto crítico analizado es 1 menos 4. 1 menos 4. Lo mismo debo hacer para el otro punto. Pues voy a copiar esto, por favor. Lo mismo debo hacer para el otro punto. Solo que ahora el punto a analizar es el punto, no es 1 menos 4, es el punto, a ver, menos 1, 0. Menos 1, 0. Y aquí le ponen arriba como encabezado, análisis del otro punto crítico, para que quede claro. Bueno, van a disculpar, yo soy bien detallista. En mis clases a mí me gusta el detalle. Análisis del punto crítico, del otro punto crítico. X vale menos 1. Entonces, un valor antes del menos 1. Un valor antes del menos 1. ¿Cuál sería un valor antes del menos 1? Y un valor después del menos 1. Bueno, si nosotros nos imaginamos una recta real, si nos imaginamos una recta real, un valor antes del menos 1 continúa siendo 0. Y un valor después del menos 1 continúa siendo 2, pero menos 2. Entonces, me dice, escúchame, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, ¿no? Mucho cuidado con los conceptos, porque en este caso, por el lado negativo, por el lado negativo, un valor antes del menos 1 tuviese que ser el menos 2. Y un valor después del menos 1
tuviese que ser 0. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto al concepto de cuando es un valor positivo y cuando es un valor negativo. Cuando es un valor positivo, un valor antes del 1 es 0. Un valor después del 1 es 2. Ahora, con respecto a los negativos, un valor antes del -1, el -2. Y un valor después del -1, el 0. Entonces eso es importante tener en cuenta, porque si yo lo coloco al revés, ya está mal, ¿no? Entonces aquí pues voy a poner -2, saquemos la cuenta de esto, -2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, 12 menos 3 es +9. Ya me está dando positivo, aquí. Y aquí pues vamos a poner el 0. Y aquí me está dando entonces -3. Por lo tanto, de más a menos es un máximo. Perfecto. Entonces, tenemos un punto mínimo y tenemos un punto máximo. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real en las empresas? Tenemos un punto mínimo y un punto máximo. Un punto donde ganamos y también un punto donde podemos perder. Y entre esos dos, un punto de equilibrio, que es el punto de inflexión, que aquí lo vamos a calcular. Listo. Ahí está. Punto mínimo, punto máximo. Pero en las cúbicas el análisis no termina ahí. Es más completo que la parábola. Entonces viene acá el cuarto paso. Cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? ¿La gráfica? No, no es la gráfica, todavía la gráfica. El cuarto paso es el cálculo, el cálculo del segundo punto crítico. Y entonces aquí vamos a tener que derivar la función por segunda vez. Vamos a los conceptos. Una función con un exponente mayor que 2, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, generalmente se calcula el primer punto crítico, el segundo punto crítico. O sea, derivamos la función por primera vez y derivamos la función por segunda vez. Ahora vamos a lo importante. ¿Por qué vamos a derivar la función por segunda vez? Para analizar si hay un punto de equilibrio. O sea, un punto donde no ganemos ni perdamos. Y eso el empresario lo necesita saber. Le va a preguntar a usted, licenciado. A usted, licenciada, le va a preguntar. Escúcheme, licenciado, ¿cuál es el punto de equilibrio? Que si no sabemos calcular el punto de equilibrio, estamos fregados, ¿cierto? Es decir, ¿cuántas unidades de mesas debemos producir para que entremos en punto de equilibrio? O sea, si la matemática me dice, con 15 mesas estamos en punto de equilibrio, con la mesa 16 ya estamos ganando. Con la mesa 17 ya estamos ganando. Pero si nosotros vendemos menos de 15, estamos en pérdida. ¿Quién te da esa señal? El punto de equilibrio, pues. El punto de equilibrio me da la señal. Si yo tengo un instituto y calculo que mi punto de equilibrio son 15 alumnos, si yo inscribo 13 alumnos, estoy a pérdida. ¿Para qué voy a seguir en la empresa? Si tengo los 15 alumnos inscritos, ni gano ni pierdo. Y si tengo más de 15 alumnos inscritos, ya estoy ganando. Entonces es importante conocer el punto de equilibrio y para eso se hace el siguiente paso. Cálculo del segundo punto crítico. Agarramos la primera derivada. Aquí está. Esta es la primera derivada. Y la derivamos por segunda vez. Para eso la simbología es la siguiente. Para eso la simbología es la siguiente. Venimos acá y decimos, voy a calcular dónde está el símbolo de derivada. Ok, ¿qué vamos a aprovechar? Voy a calcular la segunda derivada. Así se simboliza, ¿no? Estoy derivando por segunda vez. Ahora, tenemos que dejar de ser mecánicos. ¿Por qué vas a derivar por segunda vez? Porque me han pedido el punto de equilibrio y aquí se llama punto de inflexión. Derivada de esto, 6x. Derivada de esto, 0. La segunda derivada es 6x. Derivada de 3x cuadrado, 2 por 3, 6, x.
Derivada de 3, 0. Esta derivada la vuelvo a igualar a 0 y despejo el valor de x. X vale 0, porque 0 dividido entre 6 es 0. Entonces acá estoy encontrando el segundo punto crítico. Estos son los primeros. Primer punto crítico. Ahora voy a encontrar el segundo punto crítico, pero para eso necesito saber el cálculo de la variable y. Como pueden notar, es mecánico desde el punto de vista matemático, el cálculo. Entonces, ¿me voy a dónde? A la función original. ¿Cuál es la función original? Esta es la función original. Me voy a la función original. Me voy a la función original y me pregunto, ¿cuánto vale y si a la x le coloco 0? Ahí está, 0. Listo, reemplacemos acá, ¿es cierto? Y digo, bueno, pues, si reemplazo 0 aquí, ya está claro de que me va a dar 2, 0 acá, 0 acá, y bueno, y es igual a menos 2. Y es igual a menos 2. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar esto, por favor, y voy a decir, así lo voy a poner. Segundo punto, segundo punto crítico. Así lo vamos a simbolizar. Segundo punto crítico. Está en 0 para X y en menos 2 para Y. ¿Qué significa esto, estimado licenciado? Que esta curva tiene un punto de equilibrio. Y ya les expliqué por qué es importante saber el punto de equilibrio, porque con eso es uno de los detalles matemáticos que el gerente o los licenciados ocupan para saber si están ganando o están perdiendo. El punto de equilibrio es fundamental. No es la única variable para saber si ganamos o perdemos. Hay un montón de variables financieras que nos permiten decir si ganamos o perdemos. La contabilidad, la finanza, la investigación operativa, la estadística, un montón de variables que nos enseñan a ver la situación de la empresa. Y la primera variable que aprendemos en nuestros primeros semestres es el punto de equilibrio. Entonces acá tenemos el punto crítico calculado y viene entonces el quinto paso, que es el cálculo del punto de inflexión, también conocido como punto de equilibrio. Es una palabra técnica. Esto no lo calculábamos en una parábola, porque la parábola solamente tiene máximo o mínimo, no es más. A partir del cubo para adelante hay que hacer todo este procedimiento. Quinto paso, cálculo del punto de inflexión. ¿Cómo sabemos de que este punto realmente es un punto de inflexión? Porque hasta ahorita es un punto crítico. Hacemos lo mismo que hicimos cuando calculamos máximo y mínimo. Un análisis antes y después. Entonces, para eso voy a aprovechar de copiar esto de acá. Acá hasta acá. Perfecto. Aquí. Listo. Vamos a analizar el punto 0 menos 2. Por eso el tema es análisis, ¿no? De una función. X vale 0. Antes del 0, después del 0, el 2. ¿Y dónde reemplazamos este 1 y este 2? En la segunda derivada. En la segunda derivada, aquí. No en la primera derivada, en la segunda derivada. Venimos acá, colocamos la segunda derivada. ¿Ok? Colocamos aquí la segunda derivada. Ahí está. La segunda derivada, ¿cuánto nos dio? La segunda derivada nos dio 6x. Lo mismo acá. Ok, lo mismo acá.
Vamos a trabajar en la segunda derivada. Segunda derivada. Perfecto. Y la segunda derivada me dio 6x. Bien, ahora tenemos que preguntarnos qué pasa con la derivada, como por ejemplo x vale un valor antes del cero. Si nosotros no tenemos claro esto, decimos un valor antes del cero. No, un valor antes del cero pues es el -1. Y un valor después del cero es el 1. A eso me refería, ¿no? Que debemos tener claro quién está antes y quién está después. Un valor antes del cero, el -1. Un valor después del cero, el 1. Y claro, si yo aquí reemplazo mis resultados, ¿no es cierto? Si yo aquí reemplazo mis resultados, entonces acá, vamos a quitar esto, entonces acá va a quedar de la siguiente manera. Vamos a copiar por acá abajo, lo vamos a subir. Si yo reemplazo acá el -1, aquí pues me va a quedar 6 por -1. Y aquí me va a quedar 6 por 1. Si yo reemplazo el valor de x. ¿Correcto? Y aquí que es lo importante. Tenemos un punto de inflexión si los signos son intercalados. O sea, si aquí me da más y aquí me da menos, tenemos inflexión. Si aquí me da menos y aquí me da más, tenemos inflexión. Entonces, la inflexión se comprueba matemáticamente si los signos son intercalados. Si los signos son iguales, no hay punto de equilibrio. O sea, no hay inflexión. Pero aquí me va a dar menos 6 y aquí me va a dar, pues, en esta parte me va a dar aquí 6. Vamos a quitar esto de acá. ¿No es cierto? Y en el otro me va a dar ¿cuánto? En el otro me va a dar 6. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos un punto de inflexión. Aquí va a ser más 6. ¿Listo? Como hay un intercambio de signos de menos a más, por tanto, en el segundo punto crítico encontrado en la función existe un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es el que encontramos. Venimos acá y decimos punto de inflexión. Ese punto de inflexión es el que encontramos. ¿Cuál es ese punto de inflexión? El punto 0 menos 2. 0 menos 2. ¿Listo? Finalmente, viene el sexto paso y aquí sí ya viene la gráfica. Sexto paso, cálculo de la gráfica de la función. Listo. Entonces, todos esos pasos hay que hacer cuando enfrentemos una función cúbica. Entonces, ustedes pónganse a pensar, las empresas no le van a esperar que ustedes hagan una hoja y hagan todo esto. Directamente a la computadora va a ser la cosa. Bueno, vamos con la gráfica. La función. Aquí no voy a colocar la tabla, ya, porque ya la tabla la he explicado en cálculo 1. Bueno, le han explicado sus docentes en cálculo 1 con el que llevaron, pero aquí me interesa esta función. Esa función es la que voy a graficar. Aquí, esta es la función que voy a graficar. ¿Qué información importante tengo yo de esta función? De esta función importante yo tengo un punto mínimo, tengo un punto máximo, y tengo un punto de inflexión. Esos datos tienen que estar acá para hacer la gráfica. En verdad, en cálculo 2 no se grafica como cálculo 1. Yo solamente puse esa tabla para que ustedes se acuerden de eso. En verdad, en cálculo 2, ¿con qué se grafica? Con los resultados que obtuviste. Con los resultados que obtuviste.
¿Y cuáles son los resultados que obtuviste? Bueno, el punto mínimo, ¿no es cierto? Que es, eh, a ver, comparemos acá, punto mínimo, 1 menos 4, el punto máximo, que es menos 1, 0, aquí, menos 1, 0, y el punto de inflexión que acabamos de calcular, que es el punto 0 menos 2. Fíjense, todos estos cálculos hemos hecho para que nosotros encontremos la función. No, el punto máximo es 1 menos 4. Veamos si todo coincide. Ok, este es el punto máximo, según nuestros cálculos. Y entonces este es el punto mínimo. ¿Sí? Entonces, tiene que coincidir con lo que hemos calculado aquí, ¿no? El punto mínimo. Ok, perfecto. A ver, revisemos acá si está todo en orden. Hagamos un repaso. Dominio de la función, paso 1. Primer punto crítico, derivamos la función, igualamos a 0 y encontramos el valor de x. Nos preguntamos con x vale 1, con x1 llévale menos 4 y con x menos 1 llévale 0. Analizamos el punto 1 menos 4 y con el punto 1 menos 4 nos dio que la respuesta era un mínimo. Analizamos el punto menos 1, 0 y con el menos 1, 0, ok. Con el punto menos 1, 0, la respuesta es un máximo. Ahí me olvidé de borrar eso. Entonces aquí, este es el mínimo y este es el máximo. A ver. Ok. Y el segundo punto crítico, derivar la función por segunda vez, igualar a 0, encontrar el valor de x para conocer el valor de y, confirmar que ese punto encontrado es un punto de inflexión y para eso tiene que haber un cambio de menos a más o de más a menos y listo. Viene la gráfica con estos tres datos que hemos encontrado. Entonces, vamos a encontrar la gráfica. Bueno, para la gráfica ya teníamos un avance, creo yo, la gráfica. Ya habíamos avanzado en la gráfica, ok. Aquí está, ¿no? El máximo es porque está creciendo la gráfica, entonces crece hasta este punto. Es menos 1, 0, eso está bien. El punto mínimo es 1 menos 4, este es el punto mínimo. ¿Hasta dónde baja la gráfica? Eso está bien. Y el punto de inflexión, bueno, el punto de inflexión, para que todos los cálculos estén bien, como el punto de inflexión, estoy compartiendo la hoja, ok, el punto de inflexión es el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio tiene que estar al medio del punto máximo y el punto mínimo, por definición. ¿Cómo calculo acá el punto de inflexión? Escribo, ¿no? Punto, y aquí está, ¿no? Punto de inflexión, le pongo F, porque F es mi función, y ahí está, pues, ¿no? 0 menos 2. Ahí está, mi punto de inflexión. Observen que está al medio del punto máximo y del punto mínimo. Es un punto de equilibrio entre los dos. ¿Listo? Entonces hemos calculado bien todos nuestros cálculos. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Con estos tres puntos. Ahora, si ustedes quieren darle más puntos, le pueden dar más puntos para que ustedes hagan la gráfica completa, ¿no? Que es importante que esté completa. Pero a mí me interesa en la materia que me sepan calcular el punto mínimo, el punto máximo y el punto de inflexión. Eso es lo importante. Entonces acá vamos a guardar esta imagen. Vamos a llamarle cálculo 23, ¿no? Porque hemos seguido esa lógica. Cálculo 2, problema 3. Guardamos y nos vamos a nuestra hoja de cálculos. Ok, y vamos a insertar acá. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Excelente. Listo. Ahí está la gráfica. Ok, perfecto. Muy bien, excelente, jóvenes. Ahí está la gráfica, usted la puede poner más acá, más allá y todo lo demás.
Entonces, este problema 4 y este problema 5, este problema 4 y este problema 5, va a ser actividad para que ustedes realicen. Una actividad para que ustedes realicen. ¿En cuánto? Eh, ahora, en la hora de clase que queda, porque tengo entendido que la clase es de 10 a 1, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad, cuando la terminen, la van a mandar a Classroom. Va a estar como práctico 1. Va a estar como práctico 1. ¿Ok? Esta pregunta 4 y esta pregunta 5. Van a calcular el dominio, el primer punto crítico, máximo y mínimo, segundo punto crítico, punto de inflexión y la gráfica, si es que hubiese, ¿sí? De estos dos ejercicios. Bien, paremos acá un rato entonces. Vamos a la ronda de preguntas. En cuanto a los prácticos, conmigo los prácticos, estimados jóvenes, no son prácticos de 20 ejercicios, 30 ejercicios. Máximo yo doy prácticos de 5 ejercicios, pero ejercicios que son importantes saber hacerlos, porque eso es clave, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le estoy dando un práctico de 2 ejercicios. Tal vez en la siguiente clase máximo le dé un práctico, no por clase, pero cuando yo vea necesario que se necesita practicar, se tendrá un práctico. Los prácticos valen nota. Los prácticos, asistencia y otras cosas más valen. Entonces, por favor, lo que les voy a pedir es que cuando terminemos esta clase, sus nombres estén escritos de manera completa en el Zoom, apellido y nombre más que todo, para que yo no esté perdiendo mi tiempo en la lista. En la lista se pierde mucho tiempo, son 80 alumnos, son casi 40 minutos en llamar listas. Yo voy a sacar una foto de los que están presentes y con eso voy a controlar la asistencia. En cuanto a las evaluaciones, los estudiantes que tengan por lo menos el 60% de los prácticos pueden dar examen. O sea, estudiante que no me hace práctico, no, directamente no. ¿Examen de qué va a dar? ¿Examen de qué va a rendir su examen? Tiene que tener mínimo el 60% de los prácticos resueltos. Y eso lo voy a controlar con el Classroom. Las notas de esos prácticos también les va a llegar mediante un correo, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan llevando un control de qué notas están sacando en su práctica, ¿no? Obviamente todo público, ¿no? Indudablemente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta, por favor, de los problemas que hemos hecho? Sí, licenciado, yo tengo una consulta, por favor. No le entendí muy bien esa parte de los dos últimos ejercicios que tenemos que presentar. En los dos últimos ejercicios, usted tiene que hacer lo siguiente. En la pregunta número 4 y 5, ¿Sí? usted me debe calcular el dominio, me debe calcular el primer punto crítico, me debe calcular cuál es el máximo, me debe calcular cuál es el mínimo, me debe calcular cuál es el segundo el segundo punto crítico, me debe calcular el punto de inflexión y me debe calcular la gráfica. Es decir, todo lo que expliqué en el problema número 3, los 6 pasos. Lo ¿Está? Bueno, mismo, ya licenciado, Todo lo que lo es mismo, cubo, todo lo que es ¿no puede cubo, pasar el documento, por favor? no, Que no, yo me perdí en el lo, ejercicio 3. los documentos, como dije al comienzo de clase, se les va a pasar por el Classroom, ¿no? No hay necesidad de copiar nada en clase. Todo documento que hagamos va a estar en Classroom, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de la educación virtual. Lo que yo necesito, y voy a aprovechar la pregunta del joven, es la siguiente. Todas las clases de cálculo, ¿no? Ustedes solamente van a observar lo que yo voy a hacer. No necesitan tomar ningún apunte, a no ser anotar preguntas que ustedes hagan. Preguntas que yo diga, a ver, aquí esto le voy a preguntar al profesor, esto le voy a preguntar. Eso sí, digamos. ¿Y por qué, digamos, no voy a tomar apuntes? Porque los apuntes los vas a tener. Acaba la clase y esto yo lo subo a Classroom y ustedes tienen los apuntes. No hay para qué copiarlos, no hay para qué salirse de lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que usted me tome atención, que usted lo mire, que usted vaya viendo lo que yo estoy haciendo y que usted no pierda la concentración en el problema.
Ahora, porque si usted, yo voy explicando y usted va copiando, no va a tomar atención, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja de la educación virtual es esa. Todos los archivos que hagamos en clase, yo se los voy a pasar, tal como está acá, paso por paso, ordenado, tal como lo ven aquí, va a estar en Classroom, ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir, como ustedes vean conveniente, lo pueden ver en tu teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovecho la pregunta del joven para volver a recalcar de que no es necesario que tomen ningún apunte. Ahora, si ustedes quieren tomar apuntes, está bien, no los puedo obligar a que no tomen, pero la desventaja de eso es que no van a tomar atención a lo que yo voy a explicar, ¿ya? En verdad, usted si quiere puede tomar apuntes, no hay ningún problema, pero mi consejo ¿cuál es? Los apuntes te los voy a pasar. Entonces, ¿qué hago? Toma atención, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy efectuando para que después no tengas problemas y puedas hacer los ejercicios, ¿ya? Eso es lo importante, por favor, para mí. Pero, como les digo, si quieren copiar mientras que yo voy haciendo, ningún problema. Igual lo tendrán en Classroom. Otra cosa, por favor, todos los alumnos deben estar en Classroom, los inscritos en la materia. Por favor, les pido de que se agreguen a Classroom. Ya está la clave en el grupo de WhatsApp, porque por ahí va a ser toda la información. Entonces, he tenido dos preguntas. Elise, disculpe la interrupción. Sí, sí, Hablando de pregunta. eso, de todos los alumnos, no todos habíamos, si no me equivoco, no todos estamos en ese grupo de WhatsApp. Ahí habían creado otro grupo donde presencié que éramos como 48 alumnos, que tuvimos que esperar incluso a que nos reenvíen el link de la clase. Por eso es que creo que muchos entramos tarde. Ok, ya, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, no hay otro grupo oficial que no sea este. O sea, el grupo oficial es este, en el que están ustedes acá. Este es el grupo oficial de la materia. Después hay un grupo B, grupo C, grupo D, eso no interesa mucho. El grupo oficial es este. Indudablemente, todos los alumnos deben estar en este grupo. Por lo tanto, como hay alumnos que recién se han agregado a este grupo, voy a volver a mandar la clave de Classroom para que se agreguen, ¿ya? Y no hay problema, no hay problema. Pero dejemos por favor recalcado de que este es el grupo oficial. Este es el grupo oficial de la materia, ¿ya? Entonces, voy a volver a mandar la imagen de la clave de la clase de Classroom para que por favor los alumnos se vuelvan a agregar. ¿Qué otra consulta por favor tuviese? Listen, ¿lo va a subir lo que está grabando? Sí, exacto. La clase grabada también va a estar subida, ya sea a Classroom o a mi canal de YouTube. Les voy a pasar mi canal para que se puedan suscribir y de ahí puedan tener todas las clases de cálculo 2 de verano. E incluso hay otros videos ahí que si ustedes se ponen a hurgar un poquito, les puede servir para practicar. ¿Alguna otra consulta?